Buenos días, mi nombre es Víctor Prieto y junto a mi compañera Carla Prieto hoy vamos a hablar sobre enfermedades estafilocócicas. Antes de empezar a describir estas, recordaremos algunas generalidades de los estafilococos. Primero, se deriva del griego estafil, que significa ramo de uvas, por su forma microscópica. Este puede asociarse en cadenas y racimos de uvas. Fue descrito por primera vez en 1884 por el microbiólogo Anton Rosenbach, quien diferenció el Staphylococcus aureus del Staphylococcus epidermidis. Son bacterias aeróbicas cocos gram positivos, pertenecientes a la familia Micrococcaceae. Son células esféricas de 0,5 a 1,5 micrómetros. Existen aproximadamente 40 especies distintas, ya que cada 3 años más o menos se describe una especie nueva. El Staphylococcus aureus es el más patógeno de todos, tiene mayor capacidad de ser invasivo y tóxico para el ser humano. Los otros estafilococos necesitan un individuo con una patología de base para poder desarrollar patologías mayores. Una de cada 3 personas es portador nasal de Staphylococcus, ya que es un germen saprofítico, forma parte de nuestra flora habitual, por esto tiene gran potencial de patogenicidad. Presenta resistencia al calor y a la desecación. Vive en medios ordinarios entre 18 y 40 grados Celsius. Están presentes en fomites, en el suelo y pueden incluso tener vida meses después de haber causado una infección, encontrándose latentes. No forman esporas, no tienen motilidad, tienen actividad metabólica, fermentan carbohidratos, producen pigmentos y una característica muy importante es que son catalasa positivos. En su clasificación podemos ver que los encontramos subdivididos en 2 grupos, coagulasa positivo y coagulasa negativo. En el coagulasa positivo solo vamos a encontrar al Staphylococcus aureus y la coagulasa negativo vamos a encontrar todos los demás, resaltando al Staphylococcus epidermidis, Saprophyticus, Haemolyticus y londinensis. La coagulasa le va a permitir hacer coágulos a nivel de plasma y precipitación de fibrinógeno, uniéndose a este último. Y esta precipitación favorece la multiplicación de la bacteria y esto es lo que le confiere su potencia para crear abscesos. En los factores de virulencia vamos a tener que son los que van a medir lo que son las enfermedades graves. Aquí vemos una íntima relación entre la virulencia y la clínica. La infección puede resultar bien sea por invasión de tejidos o una lesión causada por toxinas. De acuerdo a la cepa, se pueden expresar diferentes toxinas. Esto nos dice que si se produce la toxina exfoliativa, estas rompen la piel produciendo el síndrome de la piel escalada. Y si se produce la enterotoxina, va a producir la intoxicación alimentaria. La estructura, luego encontramos lo que va a ser la estructura del Staphylococcus. Aquí vamos a conseguir 5 capas muy importantes. La primera va a ser la cápsula o capa polisacárida. Esta consta de 11 tipos, en donde el 5 y el 8 son los responsables del 75% del hueso. Es una capa laxa mucosa, protege la bacteria de la quimiotaxis y la fagocitosis. Es aquella que va a facilitar la adherencia a los catéteres y a otros materiales sintéticos. Luego tenemos la capa de peptidoglicano, que es aquella que nos permite diferenciar el Staphylococcus aureus y el epidermidis. Este es responsable del síndrome de coagulación diseminada, representa el 50% de mureína que le confiere rigidez y forma a la barrera. Tiene actividad endotóxica, estimula la liberación de la citotoxina por parte de los macrófagos, quienes permiten la activación de la vía de complemento, y agregación plaquetaria. En el tercero vamos a encontrar el ácido teicoico,
que es aquel que se encuentra entre la capa de peptidoglicano y la membrana citoplasmática. Luego tenemos la proteína A, que es aquella que está presente en el Staphylococcus aureus. Tiene una reacción a la inmunoglobulina 6, 4 y 2. Impide la activación de los anticuerpos antibacterianos e inhibe la fagocitosis. Por último, tenemos la membrana citoplasmática, que aquí esta forma complejos lipídicos y carbohidratos. Forma la barrera osmótica y proporciona anclaje a las enzimas sistémicas y respiratorias celulares. Luego vamos a hablar sobre las toxinas y las enzimas que poseen el Staphylococcus. Entre las toxinas vamos a encontrar de primero a las citotoxinas, que van a ser la alfa, beta, delta, gamma y la leucocidina de Peyton-Valentine. Estas van a producir un aumento de la permeabilidad y filtrado de proteínas. Van a lisar neutrófilos con liberación de enzimas lisosómicas y lesión consiguiente a los tejidos vecinos. Luego vamos a tener las exfoliativas A y B, que se van a encargar de que estas producen complicaciones dermatológicas generalizadas como el síndrome de piel escalada y localizadas como el impétigo. Estas separan la piel al romper el desmosoma y alterar la matriz intracelular en el estrato granulomatoso de la piel. Luego tenemos las enterotoxinas. Estas van a actuar como un superantígeno inhibiendo la respuesta inmunitaria del huésped. Y por último tenemos la TSST1 o la toxina de shock, que esta se va a encargar, esta es un prototipo de un superantígeno que incide en la producción de interleuquina 1 y de factores y produce factor de necrosis tumoral. Luego tenemos las enzimas. En las enzimas vamos a conseguir la catalasa, que cataliza la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Luego tenemos la coagulasa, que transforma fibrinógeno en fibrina, formando una barrera de fibrina en el sitio de infección estafilocócica, lo que inhibe la fagocitosis. Luego tenemos la hialuronidasa, que hidroliza el ácido hialurónico o mucopolisacáridos ácidos presentes en la matriz celular del tejido conectivo, favoreciendo así la difusión de la bacteria a los tejidos. Luego tenemos la estafilocinasa, que activa el plasminógeno, lo transforma en plasmina y este actúa en la fibrina, rompiendo sus enlaces peptídicos y produciendo lisis. Luego conseguimos las lipasas, que estas van a hidrolizar lípidos, lo que resulta esencial para la supervivencia de los estafilococos en las zonas sebáceas del cuerpo y con ello la colonización en dicha zona. También tenemos la termonucleasa, que va a tener propiedades endo y exonucleóticas y puede clivar ADN y RNA. Y por último tenemos la penicilasa la penicilasa, que se va a encargar de inactivar la penicilina a nivel molecular. Vamos a hablar sobre las infecciones por Staphylococcus coagulasa negativo. Vamos a tener que estos van a ser huéspedes habituales de la piel, la faringe, la boca, la vagina y la uretra humana. La mayoría de estas infecciones van a estar dadas por el Staphylococcus epidermidis en un 65 a un 90%. Estas producen una biocapa protectora de exopolisacáridos o una capa de moco, potenciando la adhesión a cuerpos extraños y ayudándolos a resistir la fagocitosis. También impide la penetración de los antibióticos al lugar infectado. Una característica es que producen infecciones en pacientes con dispositivos internos, incluyendo catéteres intravenosos, injertos y derivaciones para hemodiálisis, derivaciones de líquido cefalorraquídeo, catéteres de diálisis peritoneal, cables y electrodos de marcapasos,
válvulas cardíacas prostéticas y prótesis articulares. Entre las enfermedades que van a estar dadas, vamos a encontrar la endocarditis, que es una infección de la válvula cardíaca nativa o de la pared auricular, secundariamente a un trombo infectado de una vía venosa central. Luego tenemos las infecciones urinarias dadas por el Staphylococcus saprophyticus. En mujeres sexualmente activas pueden ser asintomáticas en pacientes hospitalizados con catéteres urinarios tras cirugías del tracto urinario o trasplantes renales. También tenemos la meningitis, que va a estar dada por un sistema de derivación ventrículo-peritoneal introducido durante la cirugía. Va a presentarse posquirúrgico 2 meses después, más o menos, de entre un 70 y un 80%, una peritonitis a causa de la posición intraabdominal del sistema de derivación. Por último, tenemos la bacteriemia, que es una causa frecuente de bacteriemia nosocomial asociada a catéteres vasculares centrales. Este es un cuadro clínico importante en neonatos. En el diagnóstico vamos a ver que se está dado por la clínica. Va a haber también un crecimiento en hemocultivo menor a 24 horas con 2 o más hemocultivos positivos y un recuento cuantitativo de colonias en sangre y catéter venoso central. El tratamiento va a estar dado por antibióticos, vancomicina más un aminoglucósido y el retiro del cuerpo extraño. Siguiendo con lo que va a ser la exposición, tenemos que vamos a hablar de las enfermedades. En cuanto a la primera enfermedad a describir, tenemos el impétigo. El impétigo es una enfermedad más común infectocontagiosa que va a poder afectar a la dermis. En cuanto a su clasificación, tenemos que la vamos a poder clasificar en impétigo ampolloso bulloso y el impétigo no ampolloso no bulloso. El ampolloso se va a transmitir por un contacto directo del germen o también a través de objetos contaminados. Su agente causal es el Staphylococcus aureus y su lesión característica es una vesícula delgada superficial que va a asemejar una costra. En el interior de esta va a tener un líquido y estas lesiones pueden agruparse de 3 a 6 en una misma zona. En cuanto a su epidemiología, tenemos que va a predominar en lactantes sin predicción del sexo. La mayoría de estas se va a dar en lactantes mayores debido a que ellos van a poder liberar dicha toxina. En cuanto al impétigo no ampolloso o no bulloso, tenemos que va a ser el más frecuente en un 70%. Su agente etiológico es que va a estar causado por el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, también por una coinfección y el Streptococcus C y G. La lesión característica es una pápula eritematosa que va a estar gruesa, se va a transformar a vesícula y por último va a formar una costra amarillenta melicérica debido a que tiene aspecto de miel. Ahora, con respecto al diagnóstico, tenemos que puede ser clínico, gran y cultivo de agar y sangre. El diagnóstico diferencial tenemos que va a ser el pénfigo, dermatitis por contacto irritativa, herpes simple y dermatitis herpética. Ahora, lo que viene es el tratamiento. Lo primero que se va a dar en el tratamiento es lavado en la zona con agua y jabón. El tratamiento tópico cuenta con ácido fucídico, muprocina y bacitracina de 7 a 10 días. En cuanto al tratamiento sistémico, es cefradoxilo de 50 mg/kg por día cada 12 horas. También tenemos la cefalexina de 20 a 50 mg/kg por día cada 6 a 8 horas. Tenemos lo que es la eritromicina de 30 mg/kg al día cada 8 horas. La dicloxacina de 100 mg/kg al día por cada 6 horas. Y tenemos que los de primera elección, tenemos la oxacilina de 100 a 200 mg/kg al día cada 6 a 8 horas. Y de segunda opción, cefalosporina de primera generación. Ahora, cuando hablamos de foliculitis, tenemos que va a ser no es más que la inflamación de uno o más folículos pilosos. El forúnculo es ya una extensión en profundidad que va a poder afectar lo que va a ser el aparato pilosebáceo, va a llegar a la dermis papilar y va a presentar mucho dolor. Y cuando hay más de 2 forúnculos infectados, lo vamos a poder representar como una forunculosis. Ahora, el anthrax es una inflamación del tejido celular subcutáneo. Es un grupo de lo que va a ser forúnculos adyacentes. En cuanto a lo que va a ser el diagnóstico, es netamente clínico, sin embargo, podemos presentar un cultivo en caso de lo que va a ser el anthrax. Los factores de riesgo tenemos que va a ser obesidad, diabetes, pacientes inmunosuprimidos, dermatitis atópica.
El tratamiento de esto va a ser lavado de la lesión y antibiótico tópico, con excepción a que algunas veces se va a presentar una antibiótico-terapia sistémica. Cuando hablamos de forúnculos y antrax, se va a presentar calor local, una excisión y también un drenaje quirúrgico. Ahora, en cuanto a la celulitis, tenemos que es aquella que va a poder afectar a la dermis y al tejido celular subcutáneo. En cuanto a la lesión, se dice que es una lesión con una placa eritematosa, caliente y dolorosa. Va a tener límites mal definidos que en ocasiones pueden presentar flictenas, petequias o lo que llamamos necrosis local. Puede acompañarse también de linfadenitis y síntomas sistémicos. Va a estar localizada más que todo con más frecuencia en los miembros inferiores. Ahora, en cuanto a su diagnóstico, tenemos que va a ser clínico, con un estudio microbiológico cuando tiene una mala evolución, hemocultivo y ecografía. Ahora, las complicaciones que se pueden presentar en la celulitis, tenemos artritis, osteomelitis y bacteriemia. El tratamiento cuenta como primera opción con la penicilina G o B, como segunda opción oxacilina o cefalosporina de primera generación y como tercera opción clinda o amoxicilina más ácido clavulánico. Ahora, en cuanto a lo que vamos a hablar de piomiositis, tenemos que esta es una infección bacteriana del músculo. Inicialmente esta infección va a presentar dolor sin signos inflamatorios y a medida que aparece progresivamente es que se van a dar estos signos de inflamación. Los músculos más afectados van a ser los músculos largos de los miembros y el tronco. En cuanto al diagnóstico, tenemos que puede ser clínico, tenemos también una resonancia magnética, leucocitosis, ecografía, cultivo IgG. Y en cuanto al tratamiento, tenemos antibiótico-terapia y drenaje. En cuanto al acceso subcutáneo, tenemos que se va a manifestar como un nódulo firme, eritematoso y doloroso que va a terminar fluctuando. Es una colección de pus localizada secundaria a necrosis por una infección previa, que es normalmente adyacente. Esta más que todo se va a localizar en niños, en la parte de la mama, en la zona perirectal, en las glándulas sudoríparas y en el cuero cabelludo. En cuanto al diagnóstico, tenemos que puede ser clínico, por un estudio microbiológico, por gran y cultivo, y el tratamiento es drenaje y antibiótico-terapia. Ahora, prosiguiendo, tenemos la artritis séptica. La artritis séptica no es más que la infección del espacio articular. Este se va a poder originar por la infección de una vía hematógena o secundaria, lo que va a ser la osteomelitis aguda. Tenemos también que va a afectar a una o varias articulaciones, siendo más común que afecte a una articulación. Las articulaciones más afectadas van a ser la rodilla, cadera, codo y hombro. Ahora, en cuanto a la clínica, tenemos que en los recién nacidos podemos hablar de irritabilidad y postura asimétrica. En los lactantes tenemos fiebre, rechazo a la movilización. En cuanto a los niños y adolescentes, dolor, inflamación y fiebre. En cuanto al diagnóstico, tenemos que puede ser clínico, tenemos una leucocitosis, una artrocentesis, que es cultivo IgG, rayos X, ecografía y resonancia magnética. El tratamiento viene dado por drenaje y una antibiótico-terapia que va a poder durar de 3 a 4 meses. Ahora, vamos a hablar de la osteomelitis. La osteomelitis no es más que la inflamación del hueso. Esta también se va a poder originar por una vía hematógena secundaria a un foco infeccioso. En cuanto a los síntomas, vamos a tener fiebre, dolor agudo que se va incrementando en el miembro afectado, va a estar acompañado de inflamación también y enrojecimiento del tejido que va a estar sobre el hueso. En cuanto al diagnóstico, presenta leucocitosis, la clínica, la gammagrafía, una biopsia del hueso, tenemos también el hemocultivo. El tratamiento va a ser una antibiótico-terapia de 6 a 8 semanas con un tratamiento quirúrgico, cuando hablamos de acceso perióstico o intraóseo. Por otra parte, tenemos el síndrome de piel escalada. Este síndrome es un síndrome clínico, es potencialmente grave y va a estar mediado por toxinas. Va a estar predominante en la infancia en niños menores de 6 años. Va a tener un predominio más en hombres que en mujeres y es causado por la diseminación hematógena de la toxina exfoliativa del Staphylococcus. Más que todo se va a dar en la toxina A y B. Tenemos que el sitio de infección va a ser en la nasofaringe, conjuntiva y el ombligo. En cuanto a la clínica, tenemos que se va a presentar un periodo prodrómico principalmente, que va a contar con fiebre, irritabilidad, síntomas generales. La piel aquí se va a mostrar sensible y también dolorosa. De 24 a 48 horas
de lo que va a ser el periodo prodrómico que va a causar la toxina, comienza a evidenciarse un eritema. Este eritema es máculo generalizado que adquiere una característica fundamental de escarlatiniforme. Está acentuado en lo que va a ser las áreas de flexión y en las áreas periorificiales. Está a presentar un signo de Nikolsky positivo como criterio de diagnóstico, y a nivel periorificial se va a poder formar costras y predominan en lo que va a ser la boca, la nariz y los ojos. Y se va a poder autolimitar en lo que va a ser de 5 a 7 días. Ya más que todo, de 10 a 14 días se va a poder resolver este síndrome. Ok. En cuanto al diagnóstico, tenemos que va a ser clínico, tenemos también un cultivo nasal y una biopsia cutánea. El tratamiento lo vamos a poder representar como una antibiótico-terapia de primera opción, oxacilina, de segunda opción, cefalosporina de primera generación o Clinda, un control hidroelectrolítrico y analgesia. Ok, ahora vamos a hablar de un poquito de la infección de los dedos. Entre estas tenemos la paronychia y la dactilitis ampollosa distal. La paronychia es una infección aguda de lo que va a hacer el tejido periungual. La clínica va a causar eritema, aumento de la temperatura local, dolor intenso y un pequeño edema. La dactilitis ampollosa distal, por otra parte, es una infección superficial de los pulpeos de los dedos. Esta sobre todo va a poder afectar al pulgar, sin embargo se dice que puede afectar a cualquier dedo de la mano o de los pies. Las lesiones consisten en una polla que está rellena de material acuoso purulento. En cuanto al diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento son medidas locales, tratamiento tópico y drenaje. Ahora, en cuanto a lo que va a ser la infección en cara, tenemos dos tipos de celulitis, una celulitis presectal y orbitaria. La presectal es aquella que va a estar dada por la infección de tejidos blandos en lo que va a ser los párpados, pero esta no va a sobrepasar lo que va a ser el septum orbitario. Se va a dar una extensión a la infección de los anexos oculares o la piel de los párpados. La frecuencia, más que todo, se va a dar en los niños menores a 5 años. Puede presentar la clínica como edema, eritema y aumento de calor local en párpados. El tratamiento es una antibiótico-terapia de 7 a 10 días y también vamos a tener drenaje. En cuanto a la celulitis orbitaria, tenemos que se va a dar una infección que va a afectar al contenido de la órbita. Va a comprometer también lo que va a ser la grasa periorbitaria y la musculatura extraocular. Tenemos que se va a presentar en niños mayores de 5 años, a diferencia de la presectal, y como complicaciones podemos tener la oftalmoplejía, la proptosis y una disminución de la agudeza visual. El tratamiento de esta es la antibiótico-terapia de 2 a 3 semanas, pudiendo así prolongarse de 4 a 6 semanas, y también vamos a poder tener drenaje. Ahora, podemos hablar sobre la intoxicación alimentaria, que es la ingestión de una o más enterotoxinas. Ellas van a estar producidas porque van a aumentar el peristaltismo intestinal por una acción simpático-mimética. Van a actuar sobre el sistema nervioso central por la intensidad de los vómitos que provoca, y su contagio puede ser bien sea por vía directa o vía indirecta. La directa viene dada por la piel del manipulador o portador, y la indirecta a través de microorganismos salivales o al uso de utensilios contaminados. En cuanto a los alimentos más contaminados, podemos hablar de pasteles, de flanes, de ensaladas de papas, también de aves de corral, de leche, queso, etc. El periodo de incubación de esta enfermedad va a contar de 30 minutos a 8 horas con una media de 2 a 4 horas. La clínica la vamos a representar como un inicio brusco de 6 horas después de la ingesta de la comida. Puede presentar náuseas, vómitos, decaimiento, diarrea, febrícula, cólico abdominal, entre otras. En cuanto al diagnóstico de esta, tenemos que se dar por clínico, epidemiológico, cultivo de heces y alimentos. Ahora, el tratamiento tenemos que va a estar representado más que todo por control hidroelectrolítico y calórico, y no se va a poder usar la antibiótico-terapia. Ok, ahora, pasando a lo que va a ser el síndrome de shock tóxico,
tenemos que esta es una enfermedad sistémica provocada por las cepas del Staphylococcus aureus. Este shock lo va a poder producir lo que va a ser la toxina del shock tóxico 1 y puede colonizar más que todo en la vagina. Los factores de riesgo tenemos que van a ser las mujeres de 15 a 25 años de edad durante la menstruación. En cuanto a la patogenia, hablando un poco de esta, tenemos que estas toxinas van a actuar como superantígenos. Ellos van a desencadenar la liberación de las citocinas, lo que va a poder causar una pérdida de líquido del espacio intravascular y lesión celular de este órgano. Ahora, los factores de riesgo para la producción de la enfermedad sintomática comprenden un huésped no inmune colonizado por un microorganismo productor de esta toxina. Aproximadamente se dice que el 90% de los adultos van a tener anticuerpos contra la toxina del shock tóxico, lo que recalca, ¿verdad?, que la mayoría de los individuos van a ser colonizados en algún momento por un microorganismo. Esta toxina va a tener una localización más que todo en lo que va a ser la parte anterior de la nariz. Ok, prosiguiendo con el diagnóstico, tenemos unos criterios diagnósticos que nos van a dar inicio para dar lo que va a ser la enfermedad. Tenemos criterios mayores, que aquí se van a requerir todos. Entre estos tenemos fiebre aguda con una temperatura mayor a 38,8 grados centígrados, hipotensión y erupción. Ahora, en los criterios menores es necesario que se encuentren 3 o más de estos. Tenemos una inflamación de las mucosas como orofaringia o conjuntival, vómitos y diarreas. También tenemos alteraciones hepáticas, ¿verdad? Tenemos alteraciones renales, alteraciones musculares como las mialgias, alteraciones del sistema nervioso central y una trombocitopenia. Ok, en cuanto al tratamiento, podemos presentar medidas de sostén, de shock, tenemos una antibiótico-terapia, como primera acción la oxacilina más clinda, y en una segunda acción cefalosporina de primera generación más clinda. Bueno, esta fue toda nuestra exposición y muchas gracias por su atención.